Mi nombre es Lucely Grande y voy a presentar 5 preguntas sobre gases. Primera, el yacimiento de petróleo se encuentra en equilibrio con una fase gaseosa conocida como gas natural. El sistema gas natural petróleo conforma una mezcla A de dos compuestos, no porque es la unión de dos o más elementos. B, azeotrópica, no porque es una mezcla líquida de dos o más compuestos. C, de dos elementos, no porque no está constituida por los átomos de la misma clase. D, heterogénea, sí porque al combinarse el gas con el petróleo cambian su composición convirtiéndose en gas natural. 2. El gas natural puede extraerse del yacimiento mediante la perforación e instalación de una tubería. Es correcto afirmar que durante este proceso la instalación de la tubería permite A. La salida del gas a la superficie debido al aumento de su presión. Esta no es correcta porque el gas cuando sale a la superficie su presión disminuye. B. La extracción del gas como el líquido debido a la licuefacción del mismo. Esta no es correcta porque el gas no cambia su composición. D. La liberación del gas a la superficie con la disminución de su presión. Esta sí es correcta porque cuando el gas es liberado a la superficie su presión disminuye. D. La salida del gas a la superficie sin alterar su presión natural. Esta no es correcta porque cuando el gas es liberado sí se altera su presión. 3. En una solución en el que el soluto es no volátil, la presión de vapor del solvente varía de acuerdo con la cantidad del soluto agregado. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que la presión de vapor es A. Mayor en la solución 1 que en el solvente puro. Esta no es correcta porque el solvente puro es mayor que la solución 1. B. Menor en el solvente puro con respecto a la solución 2. Esta no es correcta porque el solvente puro es mayor con respecto a la solución 2. C. Mayor en la solución 1 que en la solución 2. Esta no es correcta porque el solvente puro es la solución mayor. D. Menor en las soluciones con respecto al solvente puro. Esta sí es correcta porque el solvente puro es mayor que las demás soluciones. Cuarta, si por una válvula del recipiente se adicionan 0,8 moles de H2, es muy probable que A. Disminuya la presión, no porque no se le está agregando 1 kilogramo o se le está quitando, sino que se le adicionan 0,8 moles a través de la válvula inyectora. B. Disminuya la temperatura. No es correcta porque, según la gráfica, el volumen y la temperatura son directamente proporcional. Se aumenta el volumen, sí porque se le agrega 0,8 moles a través de la válvula inyectora, aumentando el volumen del gas. D. Aumente la temperatura. Podría ser, pero lo más adecuado sería decir que el volumen del gas aumentó debido a que se le agregó 0,8 moles a través de la válvula inyectora. 5. A un pistón se le agrega 5 centímetros de un gas a presión atmosférica constante como se observa en la figura 1. Posteriormente la temperatura sin afectar su presión y se observa un cambio como se muestra en la figura. Con base en la información anterior se puede concluir que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es A. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura, no porque cuando dice inversamente se refiere a que el volumen aumenta cuando disminuye la temperatura. B. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura, no porque según la información el gas del volumen aumenta cuando aumenta la temperatura. C. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Esta sí es correcta porque observando las gráficas y teniendo en cuenta la información anterior, el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura.
D. Directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura, no porque el volumen aumenta cuando disminuye la temperatura, y eso no es directamente proporcional.